Ojo, iglesia, oído y ojo, iglesia. Dice los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. ¿Ah? Y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Incline su rostro un momentito, por favor, vamos a orar. Dios bueno, en este momento, ante todo, de un modo muy especial, invocamos tu gracia, tu misericordia, tu poder sobre nuestra hermana Sonia Stephens. Señor Dios, invocamos sobre ella tu cuidado, tu fortaleza. Señor, que tú seas obrando en ella sanidad, que pueda recibir la atención oportuna. No sabemos qué sucede con ella ahora, pero que pueda recibir la atención oportuna y adecuada. Sé tú, Señor, tu ángel vaya delante de ella, y tú seas, Señor, abriendo las puertas y encaminando las cosas para bien. Padre bueno, esta mañana te damos gracias por este tiempo de culto, de adoración, de alabanza, de enseñanza, porque tú sigas, Señor, encaminando esta iglesia, despertando esta iglesia. Yo sé, Señor Dios, que así como Cristo Jesús murió y resucitó y ahora vive, esta iglesia también ha de vivir, porque la vida de Cristo está en nosotros. Háblanos y ministra tu palabra a nuestros corazones. Por tu Santo Espíritu, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo quiero hablar esta mañana sobre el tema: no pases de largo. No pases de largo. Teniendo en cuenta lo que Mateo dice aquí, que cuando Jesús fue levantado en la cruz, dice, había gente que pasaba, y mientras pasaba lo insultaban y mostraban su desilusión hacia él. Y quiero enfatizar también que este texto, esos versículos, nos inspiran verdades que están ahí, verdades en cuanto a considerar el sacrificio de Jesús en la cruz. Nos inspira verdades en cuanto a considerar el sacrificio de Jesús en la cruz. Según el apóstol Juan, en su versión de la crucifixión de Jesús, Jesús fue crucificado en un lugar llamado lugar de la calavera. Lugar de la calavera, eso es un nombre bastante lúgubre. La palabra Gólgota en hebreo es una palabra que significa lugar de la calavera. Y la palabra viene, o mejor, en el griego es la palabra cranion, de la que viene cráneo. Tal vez por la forma que la colina tenía. Según los historiadores, era una pequeña colina que tenía la forma de una calavera. Pero también puede ser porque ese era un lugar de ejecuciones. Era el lugar que había escogido el Imperio Romano para ejecutar a quienes en alguna forma, según ellos, merecía la pena de muerte, generalmente por crucifixión. Pero lo que quiero destacar con todo esto es que, al parecer, esa pequeña colina donde fue enclavada la cruz de Cristo junto con las de los ladrones a sus lados,
estaba en un cruce de caminos, porque Juan dice que estaba cerca de la ciudad. Eso significa que estaba en las afueras de la ciudad. Y la ciudad de Jerusalén en ese tiempo pues era relativamente, en comparación con una ciudad de hoy, era una ciudad pequeña que albergaba por lo menos unos 2 millones de habitantes. Pero dice que esa colina estaba cerca de la ciudad. Y era un sector por donde al parecer la gente transitaba. Y lo más paradójico, lo más irónico, es que mientras Jesús pendía de la cruz y semejante espectáculo estaba allí a la vista de todo el mundo, la gente transitaba aparentemente indiferente, ocupados en sus quehaceres, ocupados en sus negocios, ocupados en sus viajes, o tal vez regresando del trabajo para ver en qué iban a ocupar el resto del día, ocupados en sus propios problemas, ocupados en qué iban a hacer la semana que viene o cómo iban a resolver tal o cual cosa. Como cuando uno va al centro de la ciudad. Cuando uno va al centro de la ciudad ve mucha gente que va por aquí y por allá, unos para un lado y para otro, todos en alguna forma están allí por una razón, todos están allí moviéndose, motivados por algo, hacia algún propósito, hacia alguna razón. Cuando Jesús fue crucificado, dice que Pilato, que era el gobernador de turno en Judea en ese tiempo, y quien decidió la última suerte de Jesús, Pilato puso un título sobre la cruz, en la parte superior de la cruz, un título que simplemente decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y ese título estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y en latín, que eran los 3 idiomas importantes que generalmente se hablaban en ese tiempo en toda esa tierra, esa región que había sido conquistada siglos atrás por Alejandro el Grande, y luego vinieron los romanos y se establecieron en ella. Lo más irónico es que Juan dice que muchos de los judíos leyeron este título. A muchos de ellos no les decía nada, a otros no les gustó para nada, pero por lo menos podemos suponer que se trataba de los que pasaban por ahí, de los que pasaban por ese camino que bordeaba la colina en la cual estaba enclavada la cruz de Jesús. Sí, se trataba de los que pasaban por ahí, o de los que, según Lucas, componían una gran multitud que simplemente acudió a la crucifixión meramente por curiosidad, y otros tal vez por ver si realmente ese hombre que había resultado desagradable para ellos, al fin era ejecutado como ellos esperaban, y simplemente se limitaron o se pararon a mirar como hace cualquier curioso. Cuando sucede algo extraordinario, simplemente el curioso va y mira, aunque no tenga nada que ver o no le importe para nada lo que está pasando ahí. El hecho es que los que pasaban o los que se pararon a mirar continuaron indiferentes. Simplemente pasaron y después continuaron con su vida indiferentes. No se pararon, no se detuvieron, no se tomaron el trabajo de preguntar siquiera qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está sucediendo aquí, qué es lo que nos dice, qué nos está tratando de decir esto, al menos en el sentido religioso, o en el sentido social, o en el sentido espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué o a quién se refiere? No, ellos, dice Mateo, prefirieron pasar de largo. Con su actitud y con sus palabras hacia Jesús, ellos demostraron su más profundo rechazo.
La versión de Marcos dice que la gente miraba a Jesús mientras pasaban, miraban a Jesús y decían: ¡va! Tú que derribas el templo y en 3 días lo reconstruyes, bájate de esa cruz si eres hijo de Dios. Sus palabras indicaban que se sentían satisfechos con el hecho de que quien había llegado a importunarles la vida estuviera colgado de esa cruz. Para muchas personas Jesús se había vuelto absolutamente incómodo. Sus palabras eran incómodas, sus palabras eran altisonantes, sus palabras eran inadecuadas, eran indebidas, simple y sencillamente porque no les gustaba y ellos procuraban deshacerse de él y no les parecía bien Jesús, porque él los confrontaba con sus pecados, porque él les decía lo que realmente era pecado y porque él confrontó profundamente sus corazones. Mateo dice que Jesús había advertido eso. Jesús dice que llegaría el momento en que los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y todos los líderes religiosos lo harían sufrir, lo quebrantarían y lo matarían por medio de crucificarlo en una cruz. En otras palabras, se saldrían con la suya, según ellos, deshaciéndose de Jesús, que era lo que ellos buscaban. La parábola que nos leía Elsie al comienzo es una parábola en la que Jesús les hace ver: ustedes lo que quieren es deshacerse de mí, pero eso no es la solución al problema espiritual que ustedes tienen. Mateo dice también que los que pasaban de largo le injuriaban meneando la cabeza. Menear la cabeza era una expresión de desilusión, era una expresión de mofa. Ay, ¿no le ha pasado a usted que alguien menee la cabeza y le diga: ay, no, definitivamente con usted no, definitivamente contigo no se puede contar, no, definitivamente eres un fracaso? En demasiadas ocasiones, las personas, muchas personas, asisten a las iglesias cristianas. A las iglesias cristianas. Esta es una iglesia a la que generalmente, continuamente están viniendo personas nuevas, con las cuales nos alegramos y nos motiva recibirlos en nuestra congregación. Pero generalmente las personas asisten a las iglesias motivadas por algo. Y esto es un fenómeno que observo en todas las iglesias cristianas, al menos las que conozco. Siempre están viniendo personas nuevas y algo las motiva a venir. Pero no siempre esas personas permanecen. No siempre se quedan. No, con el tiempo se van y no vuelven. Y lo más triste es que se van y uno no sabe por qué se fueron. Nunca dijeron o nunca dieron una explicación, nunca se acercaron para decir: pastor, nosotros nos vamos a ir de esta iglesia por esto o por esto o por esto otro. Simplemente se van. Y yo pienso y me pregunto, ¿por qué pasa eso? Puede ser por 2 razones. ¿Por qué la gente no permanece en la iglesia? Puede ser por 2 razones. La primera, puede ser que la iglesia no está comunicando claramente el mensaje del Evangelio. Esa puede ser una razón. No estamos comunicando el mensaje del Evangelio de manera clara. O puede ser que lo estamos comunicando tan claramente que las personas lo escuchan, lo entienden, pero no quieren aceptarlo. No lo quieren aceptar. El apóstol Juan da a entender que la gente entendió tan bien lo que Jesús decía cuando los llamaba a salir de las tinieblas y venir a la luz. Dice que la gente lo entendió tan bien
que no quisieron salir de sus tinieblas para venir a la luz, porque tenían cosas que esconder y no querían exponerse a la luz, no querían verse expuestos a sus propios pecados, no querían verse expuestos a tener que en alguna manera confrontar o ser confrontados con sus propios pecados, y prefirieron mantenerse en las tinieblas, prefirieron pasar de largo. Hermano, hermana, o amigo, amiga que nos visitan hoy, yo quiero decirte esta mañana: no pases de largo. No pases de largo. Primero, no pases de largo ignorando lo que pasó en la cruz. No pases de largo ignorando lo que pasó en la cruz. Según lo que Mateo dice, los que pasaban, se refiere a la gente que iba de camino, absorbidos en su quehacer cotidiano y sin reparar en lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Yo estaba escuchando una historia de una señora que escuchó que venía un tsunami. Entonces ella dijo: yo nunca he visto un tsunami. Y ella tenía un hijo pequeño y dijo: mi hijo nunca ha visto un tsunami. Entonces se fue con su hijo a la playa, a la orilla del mar, a esperar el tsunami. Entonces, cuando los grupos de rescate vinieron y la encontraron ahí, le dijeron: señora, usted no debe estar aquí porque viene un tsunami. Y ella dijo: sí, es que yo nunca he visto un tsunami y mi hijo tampoco. Quiero que mi hijo vea un tsunami. Ingenuidad, ¿verdad? Qué ingenuidad tan grande. Y la ingenuidad es tan real como es la insensibilidad espiritual. Piense usted lo que es la insensibilidad. La insensibilidad es la incapacidad para sentir o para reaccionar ante una situación que confronta nuestras emociones o nuestras defensas. ¿De cuántas maneras Jesús hizo sentir o procuró sensibilizar a esa sociedad que terminó crucificándolo? Y yo pensaba, ¿cuántas cosas a nosotros nos vuelven insensibles? Nos vuelven insensibles las costumbres, nos vuelven insensibles las tradiciones. Nosotros nos acostumbramos tanto a una rutina, nos acostumbramos a un ritualismo religioso, nos acostumbramos a una serie de cosas que con el tiempo nos vamos volviendo insensibles. Sí, nos hacen insensibles. La sociedad a la que Jesús ministró era una sociedad muy religiosa, pero profundamente insensible. Jesús recurrió a la palabra, recurrió a las señales, recurrió a los milagros, recurrió al afecto, recurrió a todo lo que estuvo a su alcance para sensibilizar a esa sociedad, pero muy pocos respondieron. Ahora, esos que no respondieron, esos que nunca quisieron responder, o esos que no quieren responder, simplemente transitan frente a la cruz, ignorando lo que está sucediendo allí. Y no es extraño ver hoy en muchas iglesias cómo la gente sigue transitando, pasando de largo, yendo de aquí para allá, pero no se detienen a pensar en lo que sucedió en la cruz. La gente pasaba, dice Mateo, y pasaban injuriando. La palabra injuriar significa blasfemar. Pasaban injuriando y blasfemando a quien estaba en la cruz, menospreciando al que estaba en la cruz, en alguna forma devaluando al que estaba en la cruz. La idea es que pasaban de largo, blasfemando con gran desilusión de Jesús. Ellos siguen sin entender lo que sucedió allí. Ellos se habían desilusionado de Jesús porque Jesús los confrontó o confrontó la falsa religión centrada en un templo. Por eso la gente le reclamaba: tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días. Ellos no quisieron permitir
que nadie se metiera con su religión, que nadie se metiera con su templo. Todos los que pasaban en algún momento escucharon los planteamientos de Jesús, escucharon las confrontaciones de Jesús, escucharon los llamados al arrepentimiento de Jesús, escucharon cómo Jesús definía lo que es el pecado y qué es pecado, a diferencia de los líderes religiosos que pretendían disimular el pecado o hacer el pecado aceptable a la gente. No, ellos escucharon de Jesús la verdad, pero no pudieron o no quisieron renunciar a lo que habían escuchado, a lo que habían llegado a creer, o a lo que en alguna forma se había constituido en un autoengaño, o aquello en lo que ellos habían depositado su fe, y no querían trasladarla de ahí y ponerla en Jesús. Jesús había dicho: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no quita su fe de aquello en lo que la ha puesto, en lo que no salva, en lo que no ayuda, en lo que no transforma, el que no quiera quitar su fe de ahí y ponerla en mí, no puede ser mi discípulo. No pases de largo ignorando lo que pasó en la cruz, pero déjame avanzar un paso más. No pases de largo, porque si no, quedarás sin esperanza. Quedarás sin esperanza. Lo que estaba sucediendo allí en esa colina del Calvario no era cualquier cosa, no era cualquier suceso. Todos los 4 evangelios nos dan una versión de la crucifixión de Jesús. ¿Dónde fue llevado? ¿Por qué? ¿Y quiénes lo crucificaron? Y yo pregunto, ¿cuántas veces se ha contado y se ha repetido esta historia? ¿Cuál ha sido el impacto de esta historia en la historia? ¿Cuál ha sido el impacto de esta historia en la vida de muchas personas? Tú puedes, hermano o hermana o amigo que nos visita hoy, tú puedes en un momento dado identificar a una persona que ha sido profundamente tocada por Dios. Una persona que puede venir y darnos su testimonio y decirnos: Dios me transformó, Dios me sacó, no se imaginan de dónde, y me transformó en una nueva persona, transformó mi vida, perdonó mis pecados y ahora sé que soy salvo. Y tú puedes hablar con una persona de esas y te encontrarás que lo que generalmente hay detrás de ese testimonio es el encuentro de esa persona con la cruz. Fue eso lo que causó un impacto transformador en su vida. Lo que está sucediendo allí en el Calvario no es cualquier cosa. No se trata de un suceso casual, no se trata de un suceso fortuito ni un capricho del destino, no. No es algo que alguien se inventó o que alguien planeó para llamar la atención o para reunir una serie de personas en torno a una fe. No. Eso que estaba sucediendo allí en la cruz no era algo común y corriente. Déjenme explicarles. No era algo común y corriente. El que personas fueran llevados para ser crucificados en ese lugar era lo común y corriente, porque eran delincuentes, porque eran ladrones, porque conspiraban contra el Estado o porque blasfemaban de la fe. Por alguna razón que los hacía culpables y merecedores de la pena de muerte eran llevados allá. Eso era lo común y corriente. Y es lo que esperaríamos. Pero que un hombre justo, sin pecado, siendo el Hijo de Dios, fuera llevado allá, eso no era común y corriente.
Con razón el centurión que certificó al final la muerte de Jesús dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Eso no era común y corriente. En Jerusalén las crucifixiones eran frecuentes, pero eso no era común y corriente. Esta era diferente. Todo el despliegue que los evangelios le dan y posteriormente las epístolas del Nuevo Testamento hacen pensar que algo trascendental se estaba consumando allí. Algo que llevó a los escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Pablo, a explicar qué fue lo que pasó allá, qué fue lo que realmente sucedió. Por eso Pablo decía lo que era imposible para la ley, ojo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliera en ti y en mí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú le pides al Señor que te muestre, que te ayude a entender esto, sabrás qué fue lo que sucedió en la cruz. Sabrás cuál fue el efecto final de la crucifixión de Jesús. Yo me pregunto, al fin de cuentas, ¿qué es lo que busca la gente? Cuando veo personas que se acercan a nuestra iglesia, cuando vemos personas que pasan por la clase de discipulado, incluso hasta los bautizamos, los aceptamos como miembros, pero de pronto desaparecen. Entonces yo me quedo preguntando, me quedo pensando, ¿qué es lo que realmente busca la gente? ¿Buscan una iglesia? ¿Buscan una experiencia sobrenatural? ¿O buscan una teología en especial? Aquí hay muchas personas que llegan, generalmente me preguntan si esta iglesia es pentecostal, si aquí hablamos en lenguas, o me preguntan si esta es una iglesia reformada. Gente llega preguntando que si somos bíblicos, que si somos trinitarios, que si somos esto, que si aquí sanamos enfermos o echamos fuera demonios. Pero con todo y eso, por alguna razón, la gente desaparece. Y entonces, al menos yo, me quedo sintiéndome como si fuera un engañador o un predicador de herejías, o que tal vez no estoy diciéndole a la gente la verdad como debe ser. Yo pienso que lo que la gente, yo pienso que lo que tú, mi hermano y mi hermana, yo pienso que lo que tú que nos visitas hoy necesitas es mirar a la cruz y necesitas ver qué fue lo que sucedió allí realmente. ¿Quién fue el que murió crucificado y por qué? ¿Y por quién? Eso es lo que los que pasaban de largo no captaban. Ellos no quisieron aceptar que Jesús era quien decía ser, y menos un Cristo crucificado. La gente necesita encontrar al Cristo que murió en la cruz, el cual es para todos esperanza de salvación. Una cosa sí les aseguro, y se los aseguro de todo corazón, una cosa sí les aseguro: tal vez no siempre un enfermo por el que oramos se sane. Tal vez no siempre en esta iglesia se tengan grandes experiencias espirituales. Tal vez aquí no hablemos en lenguas, quizás aquí no siempre echemos fuera demonios, o quizás aquí no seamos una iglesia reformada. Pero una cosa sí le aseguro, que si una persona se salva es porque aceptó a Cristo como su Salvador.
Y toda persona que en esta iglesia acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador es salvo. Eso sí se los aseguro. No pases de largo. No pases de largo, porque quizás esta sea la última oportunidad que tienes. Estas personas que, según el versículo que estamos considerando, que pasaban de largo, demostraron con su actitud su total rechazo de Jesús. Y tristemente repudiaron la esperanza de salvación que Cristo representaba. Jesús les había dicho algo que a mí me parece que fue definitivo para ellos. Fue definitivo en cuanto a la oportunidad y al tiempo. Miren lo que Jesús les había dicho. Aún por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de Dios. Amén. Entre tanto que tenemos oportunidad, entre tanto que tienes oportunidad, busca la luz, atiende a la luz que es Jesús. Atiende a sus palabras, atiende a su verdad, atiende a sus caminos, atiende a su llamado. Pero lo trágico es que para estas personas a las que Jesús les dijo esto, el tiempo estaba tocando a su fin, la oportunidad estaba tocando a su fin. Los que pasaban implica que todas esas personas continuaron con su vida como si nada, continuaron con su quehacer, continuaron con sus proyectos, con su religión, continuaron con su pecado sin resolver. No pases de largo, porque pasar de largo solo conduce a un destino inimaginable. Solo conduce a un destino inimaginable. Miren esto, el encuentro de Jesús con la sociedad en la que él vivió es un espejo. Es un espejo para la historia y es un espejo para el mundo de hoy. Y es un espejo en el que cualquiera de nosotros puede mirarse. Cualquiera de nosotros podemos mirarnos en ese espejo. Lo que Jesús les señaló a ellos, nos lo señala a nosotros también. Lo que Jesús les dijo a ellos, nos lo dice a nosotros. Lo que Jesús les advirtió a ellos, nos lo advierte a nosotros. Lo que Jesús denunció acerca de ellos, lo denuncia también en nosotros. Lo que Jesús confrontó en ellos, lo confronta en nosotros. Ahora bien, Jesús usó muchos medios para dejarles claras las cosas. Jesús sabía que él tenía que irse. Y él les dijo, por poco tiempo la luz estará entre ustedes. Si no aprovechan la oportunidad, los van a sorprender las tinieblas. Jesús sabía que él se iba a ir. Pero Jesús procuró, antes de irse, dejarles claras las cosas. Y uno de esos medios que Jesús usó fue el de la parábola de la fiesta de bodas. La parábola de la fiesta de bodas viene después de la parábola de los labradores malvados, en la que Jesús acusa a los líderes religiosos de querer deshacerse de él, de ser hipócritas y no querer aceptar sus enseñanzas y su palabra, y buscan deshacerse de él. Entonces Jesús les dijo, miren muchachos, les voy a dejar las cosas muy claras. Escuchen esta parábola. Un rey celebró la boda de su hijo con una gran fiesta y convidó muchos invitados. Pero cuando llegó la hora de la fiesta, dijo
no quisieron venir. No quisieron venir. Uno se fue a atender sus labranzas, otro se fue a atender su propiedad y el otro se fue porque se iba a casar. Estos prefirieron pasar de largo. Entonces el rey mandó a llamar a cuantos quisieran venir. Vayan a las aldeas y a los pueblos y traigan a todo el que quiera venir. Entonces fueron e hicieron lo que el rey les dijo. Fueron e invitaron a toda la gente que encontraron. Y esa gente, al sentirse invitadas a una fiesta del rey, se sintieron profundamente privilegiados. Entonces, cada uno fue y buscó y se vistió con el mejor traje de boda que pudo encontrar. En otras palabras, tomaron en serio la invitación del rey. Le dieron importancia a la invitación del rey. Pero cuando llegó la fiesta, el rey entró para inspeccionar a los invitados y para saludarlos. Y se encontró con uno que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Este no se quiso acoger a las indicaciones del protocolo de una fiesta real. Y él pensó que podía participar de la fiesta o podía entrar en la fiesta a su manera y de cualquier manera o en cualquier condición. Y no supo explicar cómo, sin estar vestido de boda, pretendió participar de la fiesta. Entonces aquí es donde viene lo duro, porque dice que el rey ordenó: échenlo en las tinieblas de afuera, átenlo de pies y manos, y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Con esto Jesús estaba diciéndoles: a ustedes les pasará lo mismo que a este hombre si pretenden pasar indiferentes ante el llamado de quien los está invitando. Esto mismo les pasará a ustedes si continúan pasando de largo, indiferentes ante el llamado de la cruz. Si siguen negándose a vestirse con el traje de boda del arrepentimiento para que puedan entrar en la fiesta del Rey y puedan disfrutar de su gracia. Echadle en las tinieblas de afuera es una expresión fuerte y se refiere a un destino fatal, un destino irremediable. Se refiere a desechar algo que, a pesar de ser valioso, no está a la altura de lo que se espera de hecho. Y allí dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí serán los lamentos más inimaginables. Allí será el remordimiento más inimaginable. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no tomé en serio los llamados de Dios? Yo no sé qué tan clara sea nuestra comprensión de esta expresión, las tinieblas de afuera, pero déjenme decirles, esa expresión equivale a la expresión fuego eterno que utiliza Mateo cuando habla de que un día Jesús le dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre y entren en el gozo de su Señor. Pero dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno. Así dice: vayan al fuego eterno. Y eso significa, miren esto, eso significa que Jesús miró el basurero de la ciudad, en el que continuamente ardía un fuego que quemaba la basura. Continuamente estaba ardiendo. Y la palabra que Jesús usó es la palabra Gehenna. Gehenna significa basurero ardiente, donde continuamente hay fuego quemando basura. Eso es Gehenna. Y en las versiones que nosotros tenemos de la Reina Valera, Gehenna se traduce infierno. Jesús también comparó el infierno con una prisión o con las tinieblas de afuera. Piense
en aquellos que pasaban de largo. Piensa en sus palabras, piensa en sus blasfemias, piensa en sus insultos hacia Jesús, piensa en su incredulidad, en su orgullo, piense en su yo estoy viviendo mi vida, nadie tiene por qué venir a determinar cómo debe ser mi vida, qué es bueno y qué es malo, eso lo determino yo veré porque mi vida es mi vida. Piense en eso. Con eso ellos estaban rechazando a Jesús, estaban pasando de largo. Pasar de largo, pasar de largo. ¿Qué tan fácil es? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando de largo porque no nos tomamos el trabajo de reflexionar a fondo en el hecho de la cruz? No estudiamos a fondo lo que sucedió en la cruz. Por eso no es sorprendente encontrar a veces personas que dicen, yo puedo perder mi salvación, la salvación se puede perder. No, quien dice eso lo hace porque no ha reflexionado seriamente, no ha entendido el hecho de la cruz. Otros están avanzando, otros están yendo adelante, pero nosotros continuamos al margen, continuamos ahí como en cierta forma pasando de agache, haciéndonos lo que no es con nosotros. Estamos pasando de largo. Quizás alguien diga, ese llamado es para otros, eso no es para mí. Yo no necesito de eso, yo tengo mi religión, yo soy demasiado bueno, yo estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, yo estoy demasiado ocupado, o eso no está a mi altura. Pero el punto es que, hermanos y hermanas, si estamos ante el hecho más grandioso de la historia, si estamos ante el hecho más definitivo de la historia, si estamos ante el hecho más trascendental de la historia, no podemos pensar que eso no tiene que ver conmigo. El hecho es que la cruz aún sigue irguiéndose en medio del mundo como un llamado al arrepentimiento. La cruz en la Biblia no es un objeto, no es un talismán para la buena suerte, no es un fetiche, no es tampoco un adorno que yo puedo llevar sobre mi cuello. La cruz no es un objeto supersticioso al que yo puedo ir y pedirle que me bendiga, no. En la Biblia, la cruz es simplemente el llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios. Es el mensaje de Dios diciéndonos, mira cuánto te amo. Por eso te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas y aceptes el perdón que te estoy ofreciendo por medio de Jesús en la cruz. Por eso, mi hermano querido y hermana y amigo, lo que hagas con el mensaje de Cristo en este momento, eso cuenta para siempre. Tú puedes aceptarlo y reflexionar más seriamente en ello y darte cuenta de que en realidad el llamado de la cruz es arrepentirnos y a consagrar nuestras vidas. O puedes pasar del arco. Alguien decía, la Escritura es determinante. No hay forma de escapar del infierno. Sin embargo, el Evangelio del amor y la misericordia de Dios muestra una vía de escape antes de entrar. Jesús lo dijo en Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. El que cree en mí, dice Jesús, el que me cree y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén y amén. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia. Esta mañana, Señor Dios, te alabamos y te exaltamos, Señor Dios, en tu grandeza, porque tú eres digno,
porque tú eres bueno. Y como el apóstol Pablo dijera, tú nos has mostrado tu amor. Tú has mostrado tu amor por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, ayúdanos a pensar a fondo, más a fondo, qué fue lo que pasó en la cruz. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y con mi destino eterno? Todos los días estamos enfrentándonos a la realidad de la muerte. Todos los días escuchamos de personas que mueren de manera inesperada, de manera intempestiva. Todos los días la muerte nos impresiona, nos conmueve. Nosotros no somos la excepción. Nosotros necesitamos, Señor, saber que si bien un día nuestros días terminarán, solo tú sabes cuándo, pero que ese día, Señor, podamos tener la seguridad, la certeza de que vamos a tu presencia. Ayúdanos, Señor Dios, a no pasar de largo. Ayúdanos a no ignorar lo que pasó en la cruz. Ayúdanos a tener esperanza, la esperanza que nos da lo que pasó en la cruz. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad en la que aún tú nos llamas a seguir a Jesús y consagrar nuestra vida a Él. Guárdanos y líbranos del infierno. Guárdanos de la muerte eterna. Y gracias, Dios, por perdonar nuestros pecados. Esta mañana cantábamos, Señor, llévame al lugar santísimo. Y tal vez nosotros necesitamos ir a ese lugar santísimo para resolver contigo seguramente muchas cosas que aún tenemos por resolver, y sobre todo ese llamado que tú nos haces a seguir a Jesús, consagrar nuestra vida a Él y servirle. A ti sea la honra y la gloria. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dele ese